Muy buenas noches para todos. Nos encontramos reunidos hoy, 18 de febrero de 2025, con los aprendices de la ficha 287-9545, correspondiente al tecnólogo virtual en animación digital del Centro de Comercio y Servicios de Ibagué, SENA Regional Tolima. El día de hoy nos encontramos con los aprendices Álvaro Iván Fonseca, Valentina Briceño, Osvaldo Gracia Polo, Carlos Aragón, María Paula Rodríguez Figueroa, Juana Ospina y quien les habla, la instructora técnica virtual Judith Constanza Molina Huacas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro proceso formativo en el área técnica. Para eso nos vamos a dirigir a la plataforma Sajuna. Correcto, nos dirigimos a la ficha 287-9545, el tecnólogo en animación digital. Vamos a revisar nuestro cronograma de formación para el mes de febrero. El cronograma nos dice lo siguiente: estamos desarrollando la actividad de proyecto número 5. Hemos socializado ya la evidencia correspondiente a aplicar paletas de color, diseño de personajes, fondos y props, y también la evidencia de crear una bitácora que evidencie el proceso de creación del diseño de personaje y los fondos del proyecto. El día de hoy vamos a socializar la evidencia correspondiente a elaborar el color script de las secuencias del proyecto audiovisual. Y la semana entrante estaremos socializando la evidencia correspondiente al despiece de los personajes. La evidencia, elaborar el color script de la secuencia del proyecto audiovisual tiene proyectado como fecha de entrega el 3 de marzo. Y para esta evidencia vamos a dirigirnos a la guía de aprendizaje número 5. Recordemos que la ubicamos también en la plataforma Sajuna. Aquí quedarán alojadas también las grabaciones. Yo les compartí por el grupo de WhatsApp la de la semana pasada, pero les estaré colgando aquí en la plataforma, ojalá lo más pronto posible. Es que siempre se me demora en descargar y subir a YouTube y luego colgarles aquí un poco. Oh, perdóname. Espera un segundo que... mm, listo. Entonces nos dirigimos a la fase número 2, fase número 3, actividad de proyecto número 5, guía de aprendizaje número 5, actividad de aprendizaje correspondiente a elaborar el color script de la secuencia. Vamos a abrir la guía de aprendizaje, como es habitual, para seguir la cronología del programa formativo. Y vamos a revisar qué nos está solicitando la guía de aprendizaje. Nos encontramos en fase ejecución, actividad de proyecto número 5, preparar los modelos digitales de acuerdo a las necesidades del proyecto, abordando la competencia técnica, animar los elementos de la escena según las técnicas y especificaciones del proyecto, con el resultado de aprendizaje al listar los personajes y elementos según las necesidades del proyecto. Vamos a buscar la guía, la evidencia, perdón, más abajo. Bien, esta es la evidencia. Evidencia elaborar el color script de la secuencia del proyecto audiovisual GA5-220-501-084, AA1, evidencia 05.
Con la finalidad de continuar el aprendizaje y cumplir con esta evidencia, debe generar un documento en el que escena por escena se señale el color script establecido en detalle lo que busca transmitir emocionalmente con los colores elegidos, el look que se quiere y su coherencia visual teniendo presente el color, la atmósfera y la composición de cada secuencia. ¿Cuáles son los aspectos a adelantar en la evidencia de manera asertiva? Primero, definir las emociones que busca transmitir en cada una de las escenas del proyecto y mencione el por qué. A partir de lo anterior, debe definir, me perdí. Otra vez, uno, define las emociones que busca transmitir en cada una de las escenas del proyecto audiovisual y menciona el por qué. Dos, a partir de lo anterior, defina los colores que son coherentes con las emociones y explique por qué decidió ese color. A partir del storyboard con el que viene trabajando con anterioridad, diseñe el color script de las escenas según las decisiones tomadas anteriormente. Y los lineamientos a entregar son los siguientes. Producto a entregar, color script de las secuencias del proyecto audiovisual, formato documento Word o PDF, extensión libre. Y para hacer el envío de la evidencia, debe remitirse al área de la actividad correspondiente, accediendo al espacio elaborar y color script de las secuencias del proyecto audiovisual GA5 220 505 084 AA1 evidencia 05. Bien, para esta evidencia nos vamos a dirigir nuevamente a la plataforma Sajuna. Voy a habilitar de una vez la evidencia para darle apertura y así pues empecemos con todo el desarrollo. Habilitar el modo edición. Esperen un segundo. Y vamos a habilitar la evidencia, elaborar el color script. Dar ajustes. Habilitamos la evidencia desde el día de hoy. Desde el 18 de febrero del 2025 y se habilita hasta el 10 de marzo de 2025. Habilitamos 5 archivos. En la configuración de la entrega, un máximo de intentos ilimitado. Enviamos la actualización, guardamos los cambios y dejamos la evidencia habilitada en la plataforma Sajuna. Voy a compartirles por el grupo de WhatsApp. ¿Dónde están ustedes? La evidencia habilitada. Listo, está habilitada la evidencia. Y vamos a devolvernos a la plataforma Sajuna para revisar el material de formación y dar la explicación sobre cómo vamos a recibir el color script, qué es lo que tienen que hacer ustedes, cuál es el objetivo, qué se debe mostrar en este documento. ¿Listo? Vamos a abrir el material de formación. Recordemos que hay 2 materiales de formación en esta guía de aprendizaje y este es el del área técnica, creación de personajes y escenarios. Ya lo hemos ido revisando con anterioridad. Y en la parte de la creación del concept art,
es donde vamos a definir pues todos esos elementos que nos ayudan a determinar pues digamos que la línea gráfica y visual de el proyecto que vamos a desarrollar. ¿Listo? Entonces, diseñamos para tener el color script es necesario evidentemente que hayamos diseñado con anterioridad los personajes, que ya tengamos trabajados los fondos y también que tengamos trabajado los props que se van a necesitar en cada una de las escenas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar sobre el storyboard, entonces les voy a mostrar. Por ejemplo, teníamos los fondos y creo que ya la que sigue ya es de preparación para la animación. Esta es la que tenemos que ver la semana entrante. Entonces, esta la vamos a revisar la semana entrante. Bueno, es que ya tenemos que ver también cómo crear la composición en After Effects, que es ya preparando, pues digamos que todos los elementos para llevar a la animación. Nos hace como la directriz desde After Effects, entonces ya vamos a estar trabajando sobre el programa. ¿Listo? En la guía también hay una instrucción, pues obviamente como el programa está orientado hacia la suite de Adobe, entonces nos hace una introducción pues a los programas que estamos abordando, ¿no? El primer programa donde vamos a preparar el personaje para la animación es Adobe Photoshop, que ya pues hemos explorado y ya ustedes han tomado talleres, cursos individuales sobre los dos programas. Esto les va a ayudar a afianzar la herramienta y a tener pues mucho más dominio de los elementos, ¿no? Photoshop es un programa para la manipulación y edición de fotografías. Sin embargo, pues se lo usa para muchas actividades artísticas, también como el dibujo y la ilustración. Siento que aunque Illustrator es mucho más dedicado para la ilustración, pues la diferencia entre los dos programas es que Illustrator trabaja por vectores y Photoshop trabaja por mapa de VIPs. Eso ya depende pues pues primero de la afinidad con la herramienta y segundo pues con la intención de la animación, ¿no? Lo que decidas hacer. De pronto, los elementos que obtengas tanto de Photoshop como de Illustrator, los dos puedes llevarlos a un programa de animación como Animate. Sin embargo, pues eso ya depende de qué tan cómodo te sientas tú trabajando, ¿no? Para unos es más fácil trabajar en Photoshop, para otros es más fácil trabajar en Illustrator y pues algunos de ustedes yo sé que están trabajando directamente desde Studio Paint, que ya pues cada uno define la herramienta con la que están desarrollando. ¿Listo? Déjame un segundito. Pantalla roja. Listo. Bueno, hay un video de introducción para realizarlo. Son 36 minutos. Esta herramienta pues, nos va a ayudar a preparar un elemento y sobre todo desde el despiece. Ya lo vamos a ir revisando la semana entrante. Quiero como irles adelantando un poquito cómo podríamos hacer el despiece desde la imagen misma de Photoshop, pero pues ya lo vamos a revisar la otra semana, que es la última parte pues del despiece, ¿no? También hay unas indicaciones para digitalizar los dibujos, en el caso, por ejemplo, de que estés haciendo animación tradicional. Entonces, lo primero que debemos hacer o bueno, simplemente para el despiece, ¿no? Tomar una fotografía que se puede usar con la cámara del teléfono o el celular sin problema. Luego creamos un nuevo archivo de Photoshop. Ya hemos visto como parte de los formatos, dependiendo pues de la salida de difusión que tengas para el proyecto. Entonces defines pues cuál va a ser el formato asignado.
Las capas, hemos aprendido a trabajar en las capas. Es importante pues que separemos cada uno de los elementos de la ilustración. Eso nos va a dar mayor apertura y mayor posibilidad a la hora de animar. Ubicar los elementos dentro del programa y empezar a hacer el trazado, ¿no? También, pues, la última parte que sería guardar, pues, los dibujos de las imágenes que vamos a exportar. Con Illustrator, pues, el trabajo es diferente porque aquí lo que tienes que hacer es un trabajo de vectores. Entonces, son los vectores son los que nos van a permitir definir, ese es el punto del vector, ¿sí? Entonces es ir como trazando sobre la imagen, dibujando, ¿sí? Ilustrar. A mí, la verdad, me parece la herramienta del vector, por ejemplo, si lo que tienes es un mouse, la herramienta del vector siento que funciona muy bien. Sin embargo, si quieres de pronto algo más ilustrativo, de donde puedas jugar mucho más con los pinceles, entonces la escogencia de pronto te va a favorecer hacia Photoshop, ¿no? Pero el vector es un elemento que puedes trabajarlo fácilmente con el mouse y pues digamos que puedes tener todos los detalles y ayudarle a separar cada una de las piezas en diferentes capas y así llevarlo mucho más fácil hacia el programa de animación. ¿Listo? Con los dos trabajas desde Anime o desde el programa de animación. No sé ustedes si ya están listos, cuál es el programa que van a escoger para animar. Digamos que eso es algo que ya deben estar pensando en función. Pues estamos como toda en la parte de diseño, creación de los escenarios, fondos, personajes, sí, pero ya debemos irnos, digamos que preparando para el proceso que viene, que es ya la animación propiamente. Entonces, pues ir preparando no solo el equipo para que logre soportar un programa de animación, sino buscando también la herramienta. Ustedes tienen acceso a la suite de Adobe desde su correo Sena. Entonces, pues ir como descargándolo, explorándolo, revisándolo. Y esto, por ejemplo, es el objetivo con los vectores, ¿no? El diseño, la creación de la ilustración, pues digamos que vector a vector, y así es como logras crear un personaje vectorizado. Es muy interesante también lo que logras hacer desde Illustrator. La verdad, a mí me gusta mucho Illustrator. Lo que hacemos en Illustrator es, pues primero creamos un documento nuevo en Illustrator. Ya les he mostrado también de la misma manera, un poco parecido teniendo en cuenta los formatos. Luego, revisar las herramientas. Tendremos pues la disposición de todas las herramientas desde el programa. La herramienta de selección, selección directa, selección de pluma, herramienta curvatura, texto, líneas, herramienta de degradado, cuentagotas, mesas de trabajo y relleno de colores. El paso 3 es la importación de la imagen. También traemos una imagen guía base y sobre esa imagen empezamos a vectorizar, empezamos a crear diferentes puntos de vector y empezamos a unir esa línea, ¿no? Recordemos que el vector es un punto, ¿sí? Y ese punto se va a extender para crear una línea con otro punto, es decir, otro vector. Entonces, la línea se crea a partir de la unión de diferentes vectores. Comenzamos a hacer el trazado. Deben probar la herramienta de pluma, está la de curvatura, la de pluma libre, entonces revisar pues en la práctica sobre todo pues cuál les funciona mejor, ¿listo? Ajustar las mesas de trabajo es importante desde Illustrator y finalmente pues la exportación del producto vectorizado, ¿listo? La otra semana entonces les hago la introducción a After Effects para que empecemos a revisar el tema de la composición digital que ya para el evento pues muy alto acá.
que nos va a permitir pues hacer la diferente composición y pues les voy a mostrar cómo llevamos entonces de pronto cuál es la diferencia entre llevar un elemento vectorizado a llevar un elemento mapa de bits. Con los dos puedes trabajar correctamente y puedes hacer un desarrollo mayor o agradable de la, de la imagen. ¿Listo? Bueno, entonces para hacer el color script vamos a trabajar con la base de el storyboard. Entonces vamos a retomar el storyboard. Les voy a mostrar un poco como la transición del proyecto que les estaba mostrando como guía de lo que debemos hacer. Entonces voy a dejar de compartir acá para compartir en el otro lado. Mil disculpas. Vamos a revisar que tenemos alojado el proyecto. Ay, no. Bueno, lo que tenemos del storyboard es lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer una clasificación. Ustedes la pueden hacer por escenas o pueden mandar de pronto el capítulo completo si lo que están abordando es una serie y y lo están trabajando desde el mismo capítulo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos 5 capítulos y pues cada uno tiene el storyboard, excepto el capítulo 3, que lo que hicimos nosotros fue, pues fue un poco más experimental y eso lo hicimos con animación tradicional sobre la marcha. Realmente, pues tuvimos como la aproximación a la... Eh, ay, qué entonces, pues, ¿qué les estaba comentando? Pues ya aquí, digamos que esta es la ilustración del storyboard definitivo. Yo no sé si yo les mostré el storyboard base, pues eran unos rayones mucho más sencillos que se instauraron desde la dirección y la producción. Con esa guía, entonces lo toma el ilustrador y empieza a hacer pues toda su bocetación de acuerdo a los ajustes de encuadre y demás. Esto también debe estar muy en conjunción con el montaje. Desde ya, entonces, empezamos a definir el movimiento de la imagen y pues este es como el resultado. Mandamos una imagen JPG donde están pues todas las viñetas de los encuadres. Vamos a revisarlo uno por uno. ¿Sí? Ya se define, por ejemplo, el opening de la animación, que es pues el logo de la serie, en este caso, de los personajes. Entonces, si ustedes tienen un opening o tienen, por ejemplo, créditos al inicio o tienen algún elemento de presentación del proyecto que deseen incluirlo, es importante que se empiece a ver desde el storyboard, ¿no? No que sea un elemento adicional, de pronto únicamente como créditos, sino que lo hagan parte de la misma narrativa para que se conjugue mucho mejor. ¿Listo? Desde el storyboard, ustedes deben empezar a marcar los movimientos de cámara sugeridos y también los desplazamientos del personaje. ¿Cómo van a marcar esos elementos? Los van a marcar con líneas de color. ¿Listo? Entonces, si ves, por ejemplo, en este storyboard, que es una viñeta incluso dibujada desde la ilustración,
no tenemos acotaciones de diálogo, porque esas acotaciones de diálogo ya deben estar modificadas desde el storyboard. Si ustedes lo desean, pueden incluirlas, pero no es obligatorio porque digamos que en esta parte estamos mucho más enfocados hacia la representación visual, ¿listo? Como es el color script, como es la imagen, el movimiento, los movimientos de cámara, entonces eso es lo que nos vamos a referir en esta parte de la transición del storyboard al color script, ¿listo? Entonces, para llevar al color script, pues definitivamente debe estar ya consolidada la ilustración final de la pieza animada y debe tener una coherencia narrativa entre cada una de las viñetas o cada uno de los encuadres, ¿listo? Entonces empezamos a marcar pues aquellos movimientos de cámara, los desplazamientos del personaje, cada uno de los planos, de los encuadres ya finales que pues ustedes fueron depurando en toda la transición del guión literario al storyboard. Entonces, digamos que en esta pieza de storyboard debe ser claro lo que el personaje determina en cuanto a acciones, en cuanto a interacción con el espacio y también en su relación con los elementos que aparecen ahí. ¿Listo? Entonces, digamos que en el storyboard debe ser clara la narrativa y también esto en función al montaje, ¿no? Porque empezamos a montar desde la yuxtaposición de las imágenes, teniendo en cuenta, pues, que esto nos va a permitir tener claridad narrativa. En esta parte, miren, por ejemplo, cómo se incorpora el personaje, que hace como una maniobra donde la chucha estaba acostada y se reincorpora. En esa parte era que les decía, por ejemplo, que hay unos elementos en los que empezamos a trabajar en animación tradicional, porque pues obviamente esto es cuidado digital, pero en esa partecita ya que era muy difícil hacer como el movimiento de reincorporación del personaje, entonces se logró hacerlo con animación tradicional. Hay unas partes en las que ustedes se van a dar cuenta que de pronto tienen que recurrir a esta herramienta y es completamente válido, ¿listo? Bueno, si se dan cuenta, pues ya tenemos claridad en los planos, cómo cerramos, abrimos los planos, aunque yo personalmente, después de la revisión de todo el resultado, sentí que debíamos tener muchos más movimientos de cámara para hacer mucho más fluida la interacción de los personajes y sobre todo para tener mucho más ritmo. ¿Listo? Recordemos que los movimientos de cámara deben ir en función también a la línea de montaje y eso debe ayudarle a darle continuidad entre una imagen y otra y también ayudar a llevar el ritmo de la composición, ¿no? Entonces, por eso, pues desde la lectura del storyboard debe empezarse a apreciar como digamos que esa narrativa, ¿listo? Entonces aquí ya los personajes se encuentran, tengo a los tres personajes juntos y los empiezo a desplazar. Entonces las flechas de desplazamiento, bueno, ellos se van a mover a la derecha, un poco también como con la psicología del desplazamiento, del movimiento. Los personajes se mueven hacia la derecha del encuadre, ¿sí? Se mueven hacia la derecha del encuadre de manera positiva, ¿sí? Cuando tienes unos personajes que se mueven hacia la izquierda del encuadre, es, digamos que una intención un poco chocante, ¿sí? ¿Por qué? Porque las manecillas del reloj pues giran hacia la derecha, ¿no? Si giraran en sentido contrario, entonces digamos que el tiempo se altera y entra a chocar. Si yo mando a los personajes por este perfil, entonces lo que estoy diciendo narrativamente es una construcción de pronto un poco opuesta a un desplazamiento positivo, ¿sí? Entonces eso quiere decir, por ejemplo, rebeldía, ¿sí? Quiere decir una manifestación, digamos que contraria
a lo que naturalmente se considera un desplazamiento positivo, ¿sí? Entonces, todos esos elementos debes empezar a analizarlo para que pues haya una coherencia narrativa entre una imagen yuxtapuesta y la siguiente, ¿listo? Bueno, la búsqueda de estos planos largos contemplativos que nos dimos el gusto de trabajar en animación. No había tenido la oportunidad y eso a mí me encanta todo lo que es el cine contemplativo. Me gusta mucho el movimiento, sí, pero también me gusta mucho apreciar la obra de arte. Entonces, es posible, ¿no? Y todo esto pues se debe al conocimiento del lenguaje cinematográfico que lo empiezas a aplicar en la construcción de cada uno de los encuadres. Entonces, estos planos grandes que tú ves acá, si te das cuenta, por ejemplo, es un mismo plano, ¿sí? Pero desde el storyboard yo empiezo a marcar el desplazamiento del personaje. Acá los personajes están en este punto y en el siguiente están en este punto, lo que me sugiere que en un mismo plano va a haber un desplazamiento de los personajes y ese recorrido durante todo el encuadre, ¿sí? Va a tomar cierto tiempo. Entonces, me pareció bellísimo, sobre todo porque pues el plano es hermoso, ¿no? El plano, aunque le faltan detalles, que ya hablamos de eso de ayer, pero el plano es supremamente amplio, supremamente grande, donde no podemos tomarnos el tiempo para apreciar todo el paisaje y sobre todo, y cuando esto sucede, pues la animación debe estar mucho mejor construida para que se pueda apreciar, digamos, como si fuera una pintura. ¿Listo? Entonces, digamos que esa es la manera correcta en la que puedo de pronto complementar el desplazamiento de un personaje, porque si solamente mostrara desde el storyboard este personaje con una flecha, con estos personajes con una flecha mirando hacia la derecha, ¿cierto? Me faltaría un poco del tiempo que se va a tomar ese plano. Entonces, muy bello. La verdad no había tenido como la aproximación desde la animación. La animación siempre tiende a ser muy fluida, ¿no? Muy rítmica, precisamente porque necesita tener el enganche y convencer al espectador de que está inmerso en ese universo narrativo. Entonces, observar un plano en una animación implica pues darse el tiempo para hacer muchos detalles dentro del entorno y pues bueno, prácticamente que sea un cuadro, ¿no? Eso es como lo que podemos apreciar. Correcto, el sol también se movió, entonces otros elementos que empiezan a interactuar ahí, mira, porque es una puesta de sol, ¿no? Una puesta de sol, entonces no solo es el desplazamiento de los personajes, sino también en este caso hay un prop que está interactuando, ¿no? Luego vuelvo con los personajes, hay un movimiento, un desplazamiento de ellos, en este caso pues es un desplazamiento cortico, pero que indica que ellos están en movimiento, ¿no? Ellos se siguen desplazando y todo está en sentido positivo. ¿Listo? Aquí hay, y esto fue como un poco cómic, ¿sí? Como incluir dentro de la viñeta, pues, los anuncios de diálogo. Entonces, es porque el sonido viene acercándose y viene a construir de manera narrativa también, ¿no? Entonces, está anunciando la presencia de peligro. Entonces, viene pues el camión desde la parte de atrás, los primeros planos para dar la sensación de dramatismo. Recordemos que nosotros usamos los primeros planos para poder llegar a la expresión del personaje, para poder sentir lo que él está emocionalmente expresando. Entonces, digamos que esa es la razón por la que trabajamos esos planos. En esta parte, pues es donde Chucha va a tener como la primera presentación de sus miedos, ¿no? Y de su vulnerabilidad. Entonces, pues se va a bloquear y pues se va a congelar, que es lo que eventualmente hace el animalito cuando se siente en peligro, ¿no? Es un animalito presa, entonces como estrategia de defensa lo que hace pues es congelarse.
y miramos pues entonces la interacción aquí, plano contra plano, si aquí empieza un plano contra plano, que pues lo que ayuda es a generar mucho más ritmo en el montaje, ¿no? Plano contra plano entre lo que le pasa a Chucha, el acercamiento del camión, Chucha congelada, y pues finalmente Carlitos al rescate del personaje. Mira, todo lo maneja con líneas precisamente para tener claridad en los movimientos de la animación y pues para que funcione mucho mejor, ¿no? Y con eso terminaríamos el capítulo piloto de esta serie. Quiero mostrarles como el storyboard, que creo que ya se los he mostrado antes, pero de todos los capítulos para que vean cómo condensamos esto en el color script, porque el color script lo presentamos general, ¿sí? Lo presentamos en base a todos los capítulos para ir marcando, digamos que toda la secuencia visual, bueno, todo el concept art y toda la estructura visual de la peli, ¿listo? En este caso, como ustedes seguramente tienen un capítulo piloto o tienen un fragmento, entonces lo que pueden hacer es dividirlo por escenas, ¿sí? Eso les podría ayudar a aproximarse mucho más a la estética visual hacia la cual va a dirigir, ¿listo? Ese es el primer capítulo, vamos a ver los otros. Capítulo 2, estos son más corticos porque tienen unas cápsulas documentales. Esas cápsulas documentales, lo que pasa es que como el documental es mucho más de exploración, ¿verdad? No me voy a agrandar. Ahora sí. Entonces, digamos que el tratamiento de construcción de storyboard en un documental no se hace, a no ser de que seas como muy meticuloso y como muy controlador con la imagen. Esa sería como la única manera de tener un storyboard para documental, pero generalmente incluso ni siquiera guión se escribe. Con la escaleta nomás se va a rodaje, pues por lo que es más investigación, por lo que es más recolectar material y digamos que la conjunción de la obra ya se ve en la línea de montaje. Entonces, por eso, pues digamos, como tenemos cápsulas documental, la animación es un poco más corta. En este capítulo, nuestros personajes visitan a la granja donde vive Carlota, que es una vaca, quien les enseña una lección sobre ordeño tradicional. Entonces, aquí está Carlota, hacemos una introducción del espacio natural, como les digo, siempre es exterior. Vemos las vaquitas para dar una generalidad del espacio y luego ya nos centramos en nuestro personaje, en este caso Carlota, ¿no? Carlota tiene una voz bastante interesante, es un personaje muy gracioso, de hecho bastante curioso y pues digamos que es como una figura maternal para estos personajes infantiles que están buscando el reconocimiento del espacio y sobre todo aprender a cuidar su entorno, ¿no? Llega aquí entonces muy feliz Chucha y sus amigos de su camino que venían anteriormente, se encuentran con Carlota, Carlota empieza a darles el diálogo, bueno, lo saluda, perdón, Chucha muy inquieta, le pregunta por el ordeño tradicional, plano contra plano, aquí por ejemplo también, plano contra plano, ¿sí? Recuerden que cuando hay diálogos es importante el plano contra plano para que se sienta una lógica narrativa de conversación, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos, por ejemplo, en ley de tercios, ¿no? Si te das cuenta, Carlota está en el tercio derecho y Chucha está en el tercio izquierdo, ¿sí? Entonces, esto hace que haya una compensación dentro del encuadre. Es el personaje de este lado y hay otro personaje de este lado. Ellos sí están interactuando, pero cuando hago plano contra plano, entonces debe ayudarse visualmente a que haya una interacción entre ellos y lo mejor es de pronto trabajando pues en esa ley de tercios, ¿no? Entonces, igual, mira, plano contra plano, habla Carlota, responde Carlitos, introduce la tablet, plano detalle de la tablet e ingresa la cápsula documental, aquí es donde ingresa la cápsula documental, y luego después de la cápsula documental ingresa nuevamente a la tablet, hay una
digamos que hay una herramienta tecnológica que es la que nos permite interactuar entre la animación y la técnica documental, aunque les voy a recomendar una película que vi esta semana que me encantó, donde hace un híbrido entre documental, ficción y animación. Está basada, ya les muestro la película, la pueden encontrar, está basada en un cómic, de hecho, eh, eh, y es como una autobiografía. Permítanme, permítanme, me falta aquí complementar. Es que he estado viendo mucho cómic y me ha permitido aprender mucho, ¿sabes? Sobre todo la transición de la viñeta al plano y demás. Ya, la película se llama American Splendor, pero me encantó en serio el híbrido que hace entre las tres técnicas. Yo, por ejemplo, que soy muy curiosa de la exploración de técnicas y de la conjunción de técnicas, entonces, pues digamos que la explora de manera maravillosa. La encuentran en YouTube, creo, si no estoy mal. Eh, eh, Ay, no, así. Bueno, esta adaptación es de Shari Springer y el cómic original está basado en un cómic. El cómic se llama también American Splendor de Harvey Picker y es una autobiografía de un personaje que se llama Harvey Picker, de hecho. Eh, y es un personaje bastante particular porque le gustan cosas que no le gusta al resto de las personas. Pero no solamente eso lo hace característico, sino que también es un personaje muy agrio, aburrido, pesimista, nostálgico, depresivo, ¿sí? Y eso mismo lo lleva a darse su propio reconocimiento como un personaje interesante para cómic. Entonces decide escribir una historieta para cómic que obviamente pues la toma un ilustrador posteriormente y logra, digamos que buen recibimiento en el público. Entonces es muy interesante porque pues es un cómic sobre un personaje simplemente rancio, ¿sí? Es un personaje supremamente rancio, pero de, muy de la vida normal, ¿sí? A eso me refiero, el personaje que tiene un trabajo aburrido, que tiene una vida aburrida, ¿sí? Que tiene pues un entorno muy aburrido y eso lo hace una herramienta supremamente rica para trabajar a nivel de historieta. Entonces se vuelve famoso con ese cómic y empieza a tener reconocimiento por la población. También conoce Ay, se me fue el nombre de la chica, de la novia. Se me fue el nombre de la novia. Disculpen, es que he tenido tantas lecturas al respecto que ya confundo todo. Entonces, bueno, también conoce a una chica, se casa con ella, luego tiene cáncer y tiene que ser positivo, pero como es un personaje extremadamente negativo, pues eso le va a ser completamente imposible. Pero lo rico aquí es cómo hace la hibridación, búsquenlo por favor, es muy buena, tienen que verla, cómo hace el híbrido entre el documental, el live action y también usa las ilustraciones y las animaciones del cómic, ¿sí? Entonces está basado en, digamos que es muy fiel, de hecho, al cómic, una representación muy fiel del cómic, pero muy interesante cómo hace el tratamiento de las técnicas para dar una buena conjunción, porque
pues personalmente, desde la exploración que yo he hecho, es muy difícil y yo soy pues muy osada en tratar de hacer un híbrido entre animación y documental. Pero después de la perspectiva de American Splendor, pues digamos que me ha cambiado la perspectiva completamente y me ha abierto el panorama a una cantidad de posibilidades que ignoraba completamente en el cine. Entonces, si la pueden revisar, pues una herramienta muy recomendada, aparte es muy divertida también. Dentro de lo aburrido del personaje, logra ser como cómica. Bueno, esto es lo que pasa en este capítulo. Vamos entonces ya al capítulo cuarto. Aquí en el capítulo cuarto, los personajes visitan el páramo y reciben una clase sobre el cuidado del agua en este lugar, ¿no? Entonces aquí llegan nuestros personajes, presentamos unos grandes planos generales donde mostramos los paisajes. Ya teníamos un desarrollo, ¿no? Recordemos que ya veníamos trabajando fondos, entonces esto ya digamos que está redefinido. Entonces, ya pues digamos que solamente aplicar el color, ¿no? Tenemos aquí los frailejones, la lección que le da el frailejón a Chucha y sus amigos, el ingreso de la cápsula y ya todos felices, ¿listo? Y en el último capítulo, entonces, lo que se propone es, pues yo siento que este es el capítulo como que nos toca la temática principal y que nos da como digamos que la presentación, aunque ya va desde el principio, pero digamos que es como el primer giro dentro de toda la narrativa de los 13 capítulos, y es presentar la preocupación de nuestros personajes, que es precisamente digamos que su intención sobre que algo está pasando, alguien está lastimando el medio ambiente, y ese es pues unos individuos que no vemos ahí, pero que sabemos quiénes son, que somos pues los humanos, ¿no? Entonces ahí empieza la preocupación de Chucha, ¿sí? Simón cuenta la historia de cómo contaminaron la montaña, lo cuenta de una manera supremamente poética y también muy malhumorado, ¿no? Entonces, digamos que todos esos elementos deben empezarse a marcar desde acá. Esta parte es muy bonita porque como lo cuentan es la narrativa, el texto que incluye ahí me salió supremamente poético. Entonces, pues digamos que eso permitió hacer una construcción, digamos que a nivel de color, mucho más interesante porque como estamos en exterior, es la primera vez que nos vamos a noche. Sí, es la primera vez que nos vamos a noche. Entonces aquí la tonalidad empieza a incluir una paleta de color hacia los púrpuras, hacia los azules, hacia los negros, que precisamente me permite la introducción de la noche en la narrativa que estoy construyendo. ¿Listo? Eh, no, con este diseño del auto, donde solo se ve una partecita, nos evitamos como 5 personajes que eran los campistas. Entonces, eso, digamos, que fue como una transición del boceto inicial de storyboard a el boceto final. Entonces, fueron decisiones narrativas que se tomaron con el desarrollo del mismo proyecto. ¿Listo? Y bueno, ahí ya se va, y pues un elemento como sorpresa que quería incluir acá, y es porque como era regional y acá en Tenjo hay como algunas historias de avistamiento de ovnis y demás, entonces quisimos como meter el elemento ahí del ovni, ¿no? Uy, claro, Planeta Salvaje, por supuesto, una película absolutamente recomendada de animación, es increíble esa película, tienen que verla también para que aprendan bastante en cómo hacer una buena narrativa, ¿no? ¿Cómo es? René Laloux. René Laloux es el director de Planeta Salvaje, también una película increíble que tienen que ver.
Por favor, en este espacio recomendemos, ¿sí? Cualquier cosa que vean, cortos, películas, series, cualquier cosa que vean, no importa el género, no importa, pero lo importante es que esté en este espacio, siempre estemos recomendando cosas, ¿sí? Yo soy muy de ver, mi trabajo consiste en ver cine, ¿sí? Y pues obviamente también crearlo y enseñarlo, pero para crearlo y enseñarlo, obviamente tenemos que ver todo el tiempo. Entonces, sí les quiero como pedir el favor que utilicemos este espacio para recomendarnos filmobibliografía y también bibliografía al respecto que nos pueda de pronto dar alguna luz ilustrativa sobre, pues digamos que todos estos universos que estamos construyendo. Gracias, Carlos, por tu excelente recomendación de André Lalú. Perdón. Entonces, muy chévere. Vamos entonces ahora sí ya a ver el color script para que ustedes vean el resultado de cómo se transicionó de ese storyboard a la aplicación de la paleta de color, ¿no? Ya veníamos desde un concept art donde teníamos unos referentes, donde teníamos una aproximación, pero desde este boceto blanco y negro ustedes ya ven, digamos que la paleta de color a la cual vamos dirigida. Todos son exteriores, son espacios verdes, son espacios de montaña, es una granja, ¿sí? Es un páramo, entonces más o menos esa paleta de color ya la viene diciendo la misma historia, ¿sí? Entonces eso es precisamente a lo que vamos. Después de ese, bueno, tenemos el animatic, bueno, y de hecho el animatic lo montamos con la ilustración base. Sí, mira que eso era lo que hicimos antes de llegar al color script. Venga, miremos si tengo sobre este antes de mostrarles ya el color script definitivo. Si tengo algo más aquí. No. Pensé que lo habíamos hecho con la animación final. Bueno, ya veníamos alistando aquí. Sí, sí, de hecho sí se montó. Ya sé para qué lo montamos así. De hecho, yo extraje todos este es el color script, ¿no? Perdón, el animatic. El animatic se hace sobre el storyboard. Puede ser como el boceto o puede ser el ilustrado. Pero este me tocó montarlo porque como grabamos las voces de los personajes, antes de ir a la animación, entonces necesitábamos marcar los tiempos en cada plano y sobre todo tener una guía para que los actores puedan representarse en los personajes. Entonces, este animatic lo monté sobre la ilustración, porque de hecho yo lo monté en Premiere, y este nos sirvió pues para tener la base de los tiempos que debían tener las voces de los personajes, ¿no? Entonces, eso es un elemento que deben empezar ustedes a considerar antes de ir ya a todo el proceso de animación. Empiecen a probar los tiempos de los diálogos, ¿sí? Para saber entonces cuánto me dura. Entonces, léete el diálogo con la intención que quieres darle digamos que a esa parte, y eso pues te va a ayudar muchísimo. Ingresamos incluso ingresamos un pedacito de la cápsula y todo. Finalmente, entonces ya para cerrar, este fue el color script al que llegamos, entonces quiero detallar cada uno, digamos que de los elementos de color que utilizamos para transicionar del storyboard al color script, ¿listo? Si te das cuenta, como el color script es una base guía de color donde podemos tener el universo de la animación en cuanto a la estructura ya de iluminación y de color, entonces no es completamente necesario, sobre todo acá porque tenemos 5 capítulos, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que no lo hicimos con todos los encuadres del storyboard, ¿sí? Solo usamos los más representativos.
pero como ustedes se enfrentan a un solo capítulo, entonces yo recomendaría que tratemos de tener mayor detalle, ¿sí? Entonces, como les digo, yo estoy aquí como haciendo un resumen de los 5 capítulos que estamos proponiendo, de hecho de los 4, porque el de la mitad, que es el de la leyenda, eh, eh, va ahí como medio incrustado, medio zafado, medio sueño, ¿sí? Entonces, no medio sueño, sino que es como un intermedio dentro de toda la narrativa, que es como un sueño del personaje. Entonces, no se salió de este esquema de color, pero fue un poco más explorativo. Entonces, yo en este tema de la animación experimental, pues muy bacana, muy chévere todo el cuento, pero como productor para mí fue caótico, ¿sí? Para mí fue el tiempo que me tomó la exploración de experimental, ¿sí? Para mí en términos financieros fue pérdida, ¿listo? Entonces no solamente comprometió el tiempo de mi crew, ¿sí? Sino que me extendió el cronograma en algo que no tuve control, ¿sí? Algo que había proyectado, para ejemplo, algo que había proyectado para realizarse en 2 semanas, terminó extendiéndose en más o menos un mes y medio. Entonces, eso en términos de producción, para mí fue caótico, ¿sí? Entonces, pues muy bacana la experimentación, muy bacana la exploración, muy chévere el tema experimental, sí, quiero volver a hacer, sí, pero en términos de producción, si se van a ustedes a proponer algo experimental, eh, mi consejo es que como lo revisemos muy bien en los cronogramas, lo revisemos muy bien en presupuesto, porque los tiempos que se extiende la experimentación, ¿sí? En términos de producción son pérdidas económicas. Entonces, debe analizarse muy bien la estrategia de realización de una pieza experimental, teniendo en cuenta todo el tiempo que requiere para su realización, ¿sí? Porque como es explorativa, como es prueba y error, ¿sí? Como es, probemos cómo puedes pasar, probemos esto, hasta que ya logra uno entonces encontrar la directriz hacia dónde va. En toda esa exploración, uno como productor, pues no, y si no lo has hecho antes, lo desconoces y obviamente en tiempo se ve reflejado. Entonces, digamos que si su trabajo es un tanto experimental, entonces tengan en cuenta el ajuste de esa exploración en los cronogramas y también deben tenerlo en cuenta en la parte presupuestal. ¿Listo? Bien, vamos a analizar entonces el color script. De acuerdo a lo que les había presentado anteriormente, bueno, aquí tenemos como una base general del color de todos los 5 capítulos. Tenemos, digamos que una tonalidad, aquí va a estar la paleta de color, no sé, Nicolás la tenía clara, pero yo no la tengo en referencia de color, porque ustedes la deben tener en referencia RGB, ¿sí? Con los colores para cada uno. Yo no sé si, no, este no me dio la paleta. Él me la mostró siempre, pero creo que no me la compartió así específicamente con cada uno de los colores. Ah, mira, aquí tenemos proofs también. Miren todos los proofs. La tableta, las dos formas de las tabletas, algunas sombras, los talismanes de poder de los personajes que aún no los desarrollamos dentro de la narrativa de los 5 capítulos. Estos ya van desde los capítulos que vienen. Las nubes que se mueven, ¿sí? Y ya tenemos unos en video acá también ya animados en tradicional. Miremos a ver. Ah, miren, esto es tradicional. Esto es lo que se usa en el páramo cuando el frailejón está contando
lo que pasa con el agua, con el recorrido del agua. Las naves ya están, el proof de las naves ya está también. Y miren estos tonos que empiezan a tomar estos proofs, ¿no? Esto también me empieza a dar a mí directriz de toda la colorimetría hacia dónde va dirigido, ¿no? La paleta de color está por estas tonalidades, si te das cuenta, estos verdes, azules, deben sacar ustedes la paleta de color, es decir, cada recuadro donde pongan el color y el número RGB, todas estas piezas nos van dando todo el esquema de color, sin embargo, pues eso se divide por escena, ¿no? Cada capítulo tiene su paleta de color diferente. Estas son todas las onomatopeyas que tiene la animación. Esto es importante. Sí, John Freddy, cuéntanos. Profe, con el storyboard se aplica en la industria del entretenimiento, incluyendo las novelas. Sí, correcto, también. Ok. Bueno, las novelas, bueno, no, es más cinematográfico. Uy, lo que pasa es que una novela, tú sabes la extensión de una novela, ¿no? Cómo es de larga. Y de hecho, por ejemplo, hay una diferencia entre lo que hacemos en cine y televisión, y es porque en televisión no se maneja guión, allá tienen libretos, sí, un poco más teatral la vaina. Entonces, sí debería, pero no siempre se aplica. Entonces, no, casi no. La verdad, o sea, sí, pero yo creo que lo hacen los directores un poco más consagrados para tener un poco más de claridad, pero va muy encaminada un poco hacia la actuación. Entonces, debería tener, pero es más propio de la cinematografía, ¿sí? Es más propio del cine. Tenemos todas estas onomatopeyas. Ah, y esta es la tradi de Chucha, miren la que les digo, que les decía el paradito de Chucha. Esto no se pudo hacer con cutout digital, pero se hizo con tradicional, ¿sí? Tradicional, cuadro a cuadro, entonces está marcado por todos los movimientos de Chucha. Miren acá, vamos a detallarlo. Miren, hasta que, ¿sí? Es dibujo a dibujo, se levanta, arriba, baja y cae. ¿Listo? Esto se hizo en tradicional. Y también hay otros elementos, miremos por aquí, no. Los están en el otro lado. A ver. Bueno, eso ya es la animación del resultado final. Volvemos al color script. Entonces, estamos, obviamente, todos los espacios son exteriores. Esto implica, sí, evidentemente, una paleta de color hacia los verdes, hacia los azules, pero empezamos a meter, si te das cuenta, en esta parte que es precisamente ese gran plano que veníamos diseñando, ¿sí? Hay una caída de sol. Eso ya nos va marcando otras tonalidades, ¿sí? Un poco hacia los púrpuras, hacia los azules y demás. Entonces ya vamos entonces construyendo por ahí. Pero la paleta es muy vívida, ¿no? Es muy saturada en sobre todo estos tonos verdes, amarillos, azules y púrpuras, ¿sí? Va muy encaminada hacia ese lado, entonces empezamos a marcarla desde acá, desde el color script. Sí, es pintar, es que ustedes extraigan las viñetas del storyboard y empiecen a hacer la asignación de color correspondiente aquí, ¿sí? Entonces, mira aquí, entonces, cómo empieza a marcar las pinceladas. No es necesario que esté supremamente detallado, si te das cuenta, los personajes no tienen detalles, pero este coloreo, sí, como es un coloreo base para tener, digamos, que toda la generalidad de color de la película, entonces nos empieza a marcar hacia dónde va y cómo voy a hacer ese trabajo de color. Obviamente ya asigné colores a los personajes, ellos ya tienen, digamos que su paleta de color establecida. Ya tengo también una paleta de color en los fondos, entonces ahora lo que ustedes empiezan a ver es cómo se articulan esos colores de los fondos
con los de los personajes y también con los de los elementos que entran a interactuar. ¿Listo? Seguimos en exterior día, nos vamos entonces ya para el capítulo de la vaca. Es una granja, exterior día, seguimos con los tonos verdes, incluso este creo que es el más verde de todos, este capítulo, es como el más verde de todos. Ya la vaca tiene también una asignación de colores y una vaca manchadita. Los personajes vienen aquí con toda su personalidad, con los colores asignados. Coloreo, esto es aplicar colores, probar los pinceles, probar las brochas, probar el relleno de color y sobre todo pues divertirse porque pues yo creo que esto debe tener mucho trabajo pero también mucha diversión porque le estás dando vida a esos personajes por medio del color, ¿no? Viste la transición de unas líneas muy sencillas hasta una maqueta mucho más completa, que es lo que ya les estamos solicitando en el color script. Mira la transición que hizo entre un espacio y otro, ¿no? Venimos de una granja, ¿sí? Ahora venimos a un páramo. Entonces, ese páramo obviamente tiene una altitud diferente, entonces requiere que obviamente esos colores que tú venías trabajando anteriormente, entonces ahora tengan esa tonalidad que requiere el espacio de un páramo, ¿no? Entonces tienes que hacer la investigación y tienes que revisar pues todo lo que mejor le va a quedar a la animación, pues, es lo que se propone a nivel de color. Entonces es probar cómo se va a interactuar esa paleta de color asignada con los personajes, ¿sí? Y cómo va a quedar adaptada a los fondos. Para el último capítulo, entonces lo que les decía, es la primera vez que vamos a introducir una noche. Seguimos entonces exterior, porque todo es exterior, ¿sí? Pero entonces esta tiene una particularidad, mira esos colores tan vívidos que tiene aquí en la montaña, es una montaña, ¿sí? Y ellos están al interior de la montaña. Tenemos esta propuesta bastante interesante que es este personaje que nos va a contar lo que pasó en esa montaña para que quedara de esa manera. Entonces, nos vamos a la noche. Entonces, es la primera vez que cambiamos la luz, ¿sí? La primera vez que cambiamos la luz de la atmósfera visual. Entonces, cambiar la luz de la atmósfera sugiere cambiar la paleta de color. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Estamos usando pues todos estos colores nocturnos. Esto implica bastante investigación por parte de ustedes, implica tomar referentes, implica que miren cómo, si tengo un páramo, cómo se ve un páramo, qué colores puedo extraer de la realidad, pero también desde mi propia representación, cómo quiero que se vea ese espacio natural, en este caso que me aplica a mí, pero pues eso depende ya de ustedes, ¿no? Entonces es investigar, pero también adaptar a la propuesta creativa que tienes desde tu propia intención. Entonces tenemos aquí noche y ya digamos que como es noche, tengo otras tonalidades más púrpuras, más azules, más negras, ¿sí? En toda esta escala de colores que encuentras en la noche. ¿Sí? Y sobre todo porque les decía que es una narración, entonces tiene fuego, tiene una fogata, ¿sí? Entonces, cómo se ven los colores de la fogata en la noche, pero en conjunto con lo que quiero contar narrativamente, ¿no? No es que funcionen solos, eh, sino que obviamente van de la mano de toda la narración. Y vamos acá, hay una fogata. Vamos en la fogata, vamos acá. Vamos acá, ¿sí? La asignación de color, las sombras, el fuego, entonces pues naranjas, púrpuras, amarillos, azules, ¿sí? Y digamos que estos contrastes de iluminación, entonces pues son precisamente los que nos van a dar toda esa tonalidad, ¿no? El cielo nocturno,
la luz de la luna, también la oscuridad de los árboles, y no hay iluminación artificial. Entonces, si por ejemplo ustedes están construyendo una ciudad, pues obviamente todo este esquema de iluminación cambia, ¿no? Estamos en una montaña, estamos en un espacio natural, ¿sí? Alejado pues de la contaminación lumínica, entonces eso modifica inmediatamente pues toda la estructura de color que propones, ¿no? Y aquí ya amanece, ya amanece, hay una transición, eso es bonito. Cuando tengo un exterior, entonces yo lo que hago es jugar con la iluminación, que es la que me va a permitir hacer esa asignación de color correspondiente, ¿no? Lo puedes también, evidentemente, aplicar para interiores, pero obviamente en los exteriores, pues esa inferencia de la luz natural se va a notar muchísimo más. Volvemos a exterior día, entonces obviamente es mañana, ¿sí? Y los personajes pues ya se van. Aquí introduzco el platillo en la nave voladora en estas tonalidades púrpura, ¿sí? Recuerden que el púrpura es fantasía, ¿sí? Es imaginación, sabiduría, ¿sí? Entonces, obviamente que la asignación del color de la nave tenía que ir por esa tonalidad de los púrpuras y así fue como lo trabajamos y sentimos que se conjugó bastante bien con la estética que veníamos trabajando no solo desde acá, sino también del capítulo 3 que tenía muy trabajado pues estos colores también. Se hizo una animación tradicional, el capítulo 3 que no está acá, que es una leyenda, y aprovechamos para rescatar estos colores de la noche que nos propone el capítulo siguiente, pues para que haga una interacción mucho mejor de color. ¿Listo? Esto es lo que vamos a presentar, lo presentamos en un PDF o también puede ser en un documento Word, pero para mejor previsualización un PDF. Hacen la transcripción yo recomiendo pues que lo sigan haciendo en el programa en el que tienen el storyboard, ¿no? Porque lo que van a hacer es colorear cada una de las viñetas o cada uno de los planos o encuadres. Viste, es que yo estoy como muy tipo cómic, discúlpenme en este momento, por eso tengo como la palabra viñeta todo el tiempo. Pero la intención es que coloreen el storyboard ilustrado que ya dejaron listo, donde narrativamente se cuenta pues toda la estructura visual de la película, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer y necesitamos pues previsualizar hacia dónde va a ir dirigida la animación por medio del color y por medio de la iluminación, y eso es lo que nos va a permitir el color scheme, ¿sí? Es decir, a esto tenemos que llegar con cada uno de los proyectos que estamos proponiendo. ¿Listo? Y eso sería entonces toda la información que tengo que compartirles. Ya nos queda una evidencia por explicar de esta guía de aprendizaje, entonces digamos que el tiempito que ganemos pues nos va a permitir de pronto como explorar en el programa, entonces pues socializo la siguiente evidencia el próximo lunes y hacemos digamos que la práctica sobre After Effects que ya nos toca introducir el próximo martes, ¿sí? Entonces ya lo miramos entonces sobre el programa mismo. Hasta aquí, queridos aprendices, espero que pues les haya ayudado mucho esta revisión. Yo soy como más sobre mostrarles el proceso de transición en términos de producción de la animación, ¿no? Cuáles son, digamos que los pasos a seguir y obviamente la guía está muy bien encaminada, ¿sí? Nos permite un desarrollo paulatino de cada uno de los elementos que tú aplicas ya en la práctica profesional y que eso es lo que te va a permitir llevar a la consolidación del proyecto. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios que tengan hasta el momento, toda la información ha quedado clara.
Hay una recomendación, discúlpame, antes de eso, hay una recomendación de Karen Daniela. Nos dice Karen, recomienda el niño, el topo, el zorro y el caballero. Ok, no la he visto. ¿Es una película o es una serie? Un cortometraje, profe, Ah, es creo. un corto. Ah, genial, genial. Listo, no, genial, genial. Voy a revisarlo también. Me encanta que traigan todas esas referencias acá porque nos interesa ver. Listo, muchas gracias. Valentina, sí, cuéntanos. Buenas noches, instructora. Buenas Instructora, noches. la pregunta que yo tenía, digamos, en nuestro caso son 4 escenas. Lo más fácil sería como dividirla en las 4 escenas, pero por cada escena hacer la descripción de los colores con las emociones. Sí, tienes que hacerlo es mejor que lo hagas por cada escena. Ah, ok, Sí. instructora. Ujú. Sí, es mejor para que tengas como la generalidad y es que es trabajo ganado, ¿sí? O sea, esto que ustedes entre más logren de pronto desarrollar el storyboard, eso va a ser más trabajo ganado para la animación. Sí, les va a permitir determinar detalles, de pronto elementos donde tengan o partes donde tengan de pronto que aplicar otra técnica, como les mostré, que en este caso, pues nosotros íbamos, es decir, toda nuestra serie está hecha en cutout digital, ¿sí? Es decir, el despiece, ¿sí? El cutout digital, el despiece de los personajes y animado por controladores desde el programa de Mo, ¿listo? Y voy a invitar, cuando ya tengamos que verlo, voy a invitar a Eddie. Eh, Eddie, pues, es un animador increíble. Y Eddie, que de hecho creo que ya lo he invitado, no sé si con esta ficha alcanzamos, creo que no alcancé a mostrarles con esta ficha. Espero que no, o no sé, pero lo voy a volver a invitar entonces para que nos cuente un poquito sobre Mo. Y si a alguno pues le interesa seguir trabajando en Mo, porque tuve estudiantes en la ficha anterior que hicieron trabajo con Mo, entonces ayuda muchísimo. Mo es un programa de licencia también, pero la licencia de Mo, a diferencia de la de Adobe, es muchísimo más económica. ¿M? Y es un pago anual. Sí, también se hace un pago anual, pero pues es mucho más económica que lo que podría costar de pronto una suite de Adobe. ¿Listo? Entonces, pues le voy a invitar también para que, y ya que me ingresó la otra ficha de animación, tener la oportunidad como para para invitar a la otra ficha también que está bien caída, eh, para que puedan instruirlos sobre el programa de Mo. Tiene unos controladores increíbles, Mo, permite trabajar la animación cutout de una manera increíble. Eh, sí tiene su complejidad, obviamente, como todos los programas, pero digamos que la facilidad de trabajar por medio de ese controlador es una oportunidad que no tiene Animate y que obviamente pues After Effects no es el programa adecuado para hacer ese tipo de animaciones. Entonces, sí me gustaría que lo revisemos por ese lado. ¿Listo? Y también de pronto como invitar, puede ser a Nicolás, que hace también animación tradicional, como para que veamos como toda la diferencia entre una técnica y otro, y de pronto cuando podamos decidir de pronto aplicar otra técnica para tener un mejor resultado. ¿Listo? Bien, eso sería. Sí, yo recomiendo que lo hagas, que lo dividas si tienes 4 escenas, entonces hagas la división por escenas. ¿Listo? Gracias. Este croquis, así como se los muestro, es decir, que ustedes hagan como el tabloide completo de toda la animación, les puede ayudar muchísimo. Yo, la verdad, optaría por esta propuesta,
¿Listo? Es decir, por ejemplo, mira, aquí nosotros tenemos las 5 columnas. Si tú tienes 4, entonces podrías tener las 4 columnas y cada una de ellas resolviendo pues cada una de las escenas. Entonces eso te permite tener como un panorama general de la película en términos de asignación de color. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, inquietud o comentario? ¿O la información ha quedado clara el día de hoy? Todo claro. Bueno, listo. Estamos listos entonces para proceder a ese color script. ¿Sí? ¿Correcto? Manitos arriba, por favor, todos confirmen. Sí, señora. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eso sería entonces la información que tenía para compartirles el día de hoy. Es importante que se empiecen a organizar en sus tiempos, ¿sí? Que empiecen a revisar los cronogramas del proyecto y que empiecen a dedicarle un tiempo durante la semana, pues yo sé que de pronto es muy difícil que sea todos los días, que empiecen pues a avanzar un poco, avanzar un poco, avanzar un poco. La animación, ustedes saben que toma mucho tiempo, pero sí recomiendo que dentro de su cronograma de actividades que tienen adicionales al tecnólogo, pues digamos que hagan un espacio para desarrollar la animación, porque ya en este punto, pues no solo es avanzar en la evidencia, sino también es avanzar en la ejecución del proyecto. ¿Listo? Entonces, todas estas herramientas son absolutamente necesarias y es importante que ustedes empiecen a organizar en sus propios cronogramas y a dejarle un tiempito para que al final no estemos con todo este corre-corre y de pronto de pronto puede haber otra afectación, nos podemos llegar a enfermar y demás, ¿listo? Entonces, para que no nos gane el estrés, porque si nos estresamos demasiado, entonces sí quiero hacer como un llamado a la producción, digamos que todos somos un equipo, para que empecemos a asignar dentro de nuestros espacios de trabajo, dentro de nuestros espacios de vida, ¿sí? El tiempito para avanzar hacia el proyecto que ustedes van a dar como resultado. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Me quedo con John Freddy, por favor, unos 10 minuticos para hacer de una vez el ajuste de las evidencias que tenemos que trabajar contigo y ya con los demás, entonces nos vemos el próximo lunes. ¿Listo? Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por escucharme. Espero pues que logre pasarle sobre todo la pasión y la paciencia que requiere afrontar un proyecto de animación y que cada vez se motiven más a darla toda al 500%, porque de aquí ya no es el 100%, desde ahora en adelante ya es el 500% para que estos proyectos logren llevarse a cabo. ¿Listo? Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, que estén muy bien. Feliz noche. Voy a dejar de grabar acá.